Una advertencia antes de empezar. Este episodio aborda pensamientos suicidas. Estudiar en un internado católico en los años 60 solía ser una pesadilla para cualquier adolescente. Estar lejos de la familia, hablar con ella solo mediante cartas, dormir en cama ajena, madrugar a misa y ser sometido a castigos crueles por parte de los curas. Todo eso podía ser el mismísimo infierno. Sin embargo, para el escritor caleño Andrés Caicedo, ser un estudiante interno durante su adolescencia fue una experiencia por momentos grata. Corría 1963. Andrés tenía 12 años y se había convertido en un dolor de cabeza para sus papás y sus profesores. Se escapaba de clases, era respondón con sus maestros, incluso ya había sido expulsado de varios colegios por indisciplina y malos resultados. Era, en definitiva, la oveja negra del salón. Ante esto, sus padres resolvieron enviarlo desde Cali a un internado católico en Medellín, más exactamente en el Colegio Calasanz. A lo mejor, un cambio de ciudad y un poco de mano dura de los curas le podrían ayudar a sentar cabeza. Años después, lo que más recordaría Andrés de sus primeros días en el internado era el miedo. En las noches, los eucaliptos del patio azotaban la ventana de su cuarto y le hacían temblar bajo las sábanas. Este sentimiento lo llevó a escribir cartas a su mamá como loco, casi todos los días. Allí le hacía largas listas de los sufrimientos que estaba viviendo. Yo recuerdo el cartero, en esa época había carteros, recuerdo el cartero llegar con cartas a mi mamá de Andrés, recuerdo a mi mamá leerlas, recuerdo a mi mamá sentarse muchas veces con una cara muy triste. Ella es Rosario Caicedo, hermana de Andrés. Rosario recuerda que muchas de esas cartas en las que relataba su vida en el internado pasaban por la revisión de los sacerdotes y con frecuencia llegaban con tachaduras a la casa de los Caicedo Estela. En su mente infantil y fantasiosa, a Andrés le producía una extraña fascinación el ser víctima de la censura. El placer que le producía saber que lo que él estaba escribiendo lo iba a leer alguien y lo iba a censurar, como una obra de rebeldía que le estaba haciendo con la escritura. Ese niño de 12 años entendió el poder de la escritura y el poder del censor. Pero decía yo hace un momento que el internado no había sido una experiencia del todo tormentosa para Andrés, y es que el temor y la soledad iniciales lo empujaron a refugiarse cada vez más en la lectura y en la escritura. En sus tiempos libres se la pasaba leyendo autores como H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe, que más adelante serían dos de sus grandes referentes. También, además de cartas, comenzó a escribir reflexiones y cuentos. Poco a poco fue encontrando en el Calasanz la atmósfera propicia para que aflorara su vocación literaria. O sea que yo siempre pienso en Medellín como un sitio donde Andrés pudo mirar por la ventana de la literatura en una forma más libre. Terminado el año escolar, Andrés no quería regresar a Cali. Sin embargo, sus padres no podían costear más tiempo su estadía en Medellín y Andrés tuvo que volver a la casa familiar. Allí, de nuevo, surgieron disputas en torno a su personalidad. Su vocación literaria, recién descubierta, sería el origen de un largo conflicto entre padre e hijo. No iba a ser un hombre, un joven, un niño convencional y nunca lo fue. Por lo tanto, desde un primer momento, hubo una profunda tensión con mi papá. Sin embargo, de forma inesperada, la trágica muerte de Andrés Caicedo conduciría a su padre a rectificar su postura sobre su hijo escritor y a reconciliarse, aunque fuera póstumamente, con su obra y su figura. Desde la no ficción, esto es Un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, un escritor que se opuso a los deseos de su padre frente al camino que debía seguir en la vida, y un padre que necesitó de la muerte para hacer las paces con su hijo. Mi colega, Tatiana Lozano, les sigue contando.
Es difícil ubicar a la familia de Andrés Caicedo en la escala tradicional de clases sociales. Podrían situarse quizás en ese limbo entre la clase media y la alta. Por un lado, los Caicedo Estela matricularon a sus hijos en algunos de los mejores colegios de Cali, pero al mismo tiempo era una familia que vivía en permanentes aprietos económicos para mantener su estilo de vida. La madre de Andrés, Nelly, era ama de casa, y su papá, Carlos Alberto, trabajaba como administrador de tierras en el Valle del Cauca. Para ambos, madre y padre, lo más importante era darles a sus 4 hijos una buena educación, y estaban dispuestos a hacer todos los sacrificios para asegurarles el éxito profesional y una mejor calidad de vida. A Andrés estas expectativas le pesaban especialmente. Por enfermedades, 2 hijos hombres de Nelly y Carlos Alberto murieron cuando eran niños, y eso hizo que sobre los hombros de Andrés, por ser el único sobreviviente varón, recayera la responsabilidad de ser a futuro un hombre modelo a los ojos de sus padres. Por eso, cuando su personalidad artística empezó a manifestarse con cierta intensidad, las discusiones en casa se volvieron recurrentes, especialmente con Carlos Alberto. Evidentemente, mi papá quería tener un hijo hombre y yo me imagino que él pensó que Andrés iba a ser ese hijo hombre que todo padre quiere tener. Y Andrés fue todo lo contrario a lo que todo padre quisiera tener como hijo, en el sentido de que no iba a ser un niño bien comportado, un niño que fuera a estudiar o abogacía o medicina o administración de empresas. No creo que esa carrera existía en esa época, pero eso es a lo que me refiero. Carlos Alberto, sin embargo, era una persona un poco contradictoria. Al mismo tiempo que se oponía a que su hijo se dedicara a la literatura, también era sensible al arte, le gustaba mucho leer y en su juventud le escribía cartas a su esposa que se destacaban por su romanticismo. Incluso durante varios años publicó escritos en un periódico local, en el que comentaba los errores gramaticales que encontraba en los artículos de la prensa. Era una actividad a la que se dedicaba en su tiempo libre, y eso era lo mismo que le aconsejaba a Andrés, ver el arte y la literatura como sus hobbies, no como un proyecto de vida. Rosario recuerda una anécdota que ilustra los conflictos familiares en torno a la vocación de su hermano. Tenía él 14 años más o menos cuando un día le mostró a su padre un cuento suyo. Luego de leerlo, Carlos Alberto le preguntó: «Dime una cosa, ¿eso lo escribiste tú?». Es decir, duda que sea algo que él haya escrito. Y Andrés evidentemente se sintió muy mal y mi papá siempre contaba eso. También era motivo de disgustos entre ellos que Andrés fuera rebelde y no le interesara el colegio. Cuando tenía que estudiar para los exámenes, Andrés se iba para cine o a ver una obra de teatro. En una ocasión, por ejemplo, estando en el penúltimo año de bachillerato, Andrés contestó las preguntas del examen final de física con poemas, cosa que a su papá no le causó ninguna gracia. Le pareció una gravísima falta de respeto. Además de las peleas con su papá, Andrés también chocaba con sus hermanas María Victoria y Pilar. Ellas, mucho mayores que él, tenían un pensamiento conservador y compartían la opinión de que no se debería dedicar al arte. En cambio, Andrés era muy cercano a su hermana Rosario, apenas un año mayor que él. Desde un comienzo, Andrés y yo nos entendimos muy bien, es decir, desde que estábamos chiquiticos éramos muy cómplices, jugábamos muchísimo juntos y desarrollamos una relación muy cercana desde que yo me acuerdo. Esa amistad que formaron desde niños, cuando leían juntos los cómics de Batman o El Llanero Solitario, se mantuvo durante los años más difíciles de la adolescencia. Rosario era para él una bocanada de aire en una casa en la que se sentía asfixiado. Sin embargo, cuando Andrés estaba en el último año de bachillerato, Rosario se casó. Al verse solo, sin su única cómplice, en Andrés creció la necesidad de huir, de encontrar un pretexto para salir de casa. Al fin lo consiguió en diciembre de 1970. Recién graduado del colegio y sin ganas de iniciar una carrera profesional, se fue para la costa atlántica con un amigo sin avisarle a su familia. Debido al poco dinero que llevaban en los bolsillos, hicieron autostop de pueblo en pueblo. Así visitaron algunas ciudades de la costa Caribe. Tras varias semanas, Andrés emprendió el viaje de regreso vía Cúcuta. Desde allí le escribió una carta a su papá, en la que le anunciaba que cuando volviera a Cali no iba a entrar a la universidad, sino que se iba a dedicar a escribir obras de teatro. Con el dinero que ganara, le decía, iba a independizarse. Aquí un fragmento de esa carta. Yo pertenezco a una familia de clase alta, pero que económicamente cuenta con los ingresos de una familia clase media, lo cual la sitúa de entrada en una situación compleja, crítica, de apariencias y conflictos internos, tensiones que fácilmente pueden originar explosiones finales. Todo ese proceso lo he tenido que afrontar yo, y de ese proceso me han quedado complejos, frustraciones, temores, señales que no se borran del todo. Tu extraño comportamiento hacia mí en mi etapa preadolescente, comportamiento que siempre se vio expresado en violencia y que yo aún no entiendo, produjo en mi persona una desconfianza, una inseguridad. Yo, felizmente, no puedo considerarme un burgués.
Las personas con las que trabajo, converso, discuto y hago el amor tienen intereses en la clase que se beneficiará del cambio. Mis enemigos desde ya son todas las personas que se nieguen a cambiar. De ustedes, de ti y mi mamá, yo quiero hacer los mejores amigos. Esa es mi proposición. De ustedes depende darme la respuesta. A su retorno a Cali, Andrés incursionó en el teatro y sobre todo en el cine. Veía decenas de películas cada semana y sobre lo que veía escribía críticas para una revista peruana. Comenzó también a llevar a cabo ideas locas. Con un amigo inició el rodaje de una película que quedaría a medias por diferencias editoriales entre ambos y fundó el Cineclub de Cali, donde cada sábado proyectaban películas alternativas. Andrés está obsesionado con el cine y su obsesión por el cine continúa hasta su muerte. El Cineclub tuvo una impresionante acogida en una ciudad que, pese a su tamaño, era árida culturalmente. A partir de las ganancias por boletería, Andrés empezó a tener un ingreso con el cual pudo al fin alquilar un apartamento para él. Además, por esos días llegó a un acuerdo con una editorial mexicana para publicar un libro de cuentos. La suerte comenzaba a sonreírle. Pero esa buena racha no duró mucho. Ni bien habían pasado algunos meses desde que había sacado sus maletas y Andrés estaba de vuelta en la casa de su familia. El dinero no le alcanzaba para pagar el apartamento. A raíz de su regreso, las discusiones con su papá se agudizaron. En una ocasión, Andrés invitó a una amiga y a sus hijos pequeños, que no tenían dónde dormir, a quedarse en su casa. Esto enfureció a Carlos Alberto, y en medio de una gritería de parte y parte, Andrés lo golpeó. Andrés, yo pienso que ya tenía un concepto muy claro de lo difícil que era vivir en Cali, de lo difícil que era vivir dentro de la estructura familiar, de lo difícil que era para él el poder independizarse económicamente. Andrés tenía 21 años y su situación financiera era crítica. Seguía escribiendo rutinariamente, pero sus textos no le estaban dando de comer. La publicación de su libro en México estaba en un punto muerto y la editorial ignoraba sus cartas. Para salir del estancamiento, se le ocurrió a comienzos de 1973 viajar a Estados Unidos. Su hermana Rosario vivía en Houston con su esposo y estaba dispuesta a recibirlo. Sin embargo, la mira de Andrés estaba puesta no en Houston, sino en Los Ángeles. Quería llegar allí para reunirse con algún productor de Hollywood y ofrecerle 2 guiones de terror que había escrito. Yo pensé que iba a ser algo importante para él salir. Él estaba supremamente deprimido y él estaba profundamente desesperado, diría yo, por salir de Cali. Y yo pensé, esto es una excusa que él tiene para estar fuera por un tiempo y a lo mejor es capaz de hacerlo. A lo mejor va a poder encontrar algo en Los Ángeles que él pueda hacer y se pueda quedar allá. Andrés, sin embargo, sabía poco inglés y los 2 guiones que llevaba bajo el brazo estaban en español. Sin que eso lo detuviera en todo caso, él al llegar le pidió a su hermana que le ayudara a traducirlos. Yo sí me di cuenta que esto era una locura y se lo dije, le dije, Andrés, por Dios, es decir, ¿tú piensas que esto lo vas a poder vender? ¿Tú piensas que yo voy a poder hacer una buena traducción? Rosario llevaba menos de un año viviendo en Estados Unidos y estaba lejos de ser bilingüe. Pero pues él estaba tan convencido y todo el mundo, todos sus amigos pensaron que era posible, que pues yo le dije, ok. Con diccionarios en mano, Andrés y Rosario pasaron largas tardes del verano húmedo de Houston traduciendo los guiones palabra por palabra. La ilusión era que le interesaran a Roger Corman, uno de los directores de terror y ciencia ficción que Andrés más admiraba. Para mediados de julio, con las traducciones listas, tomó un avión hacia California para encontrarse con uno de los asistentes del director. Estaba entusiasmado. Le decía a su hermana, Rosarito, estos se van a vender bien, vas a ver. Después de entregar los guiones y a la espera de una respuesta, Andrés se dedicó a deambular por Los Ángeles. Comía poco y dormía en hoteles baratos o en casas de recién conocidos. Mientras empezaba a masticar la idea de una nueva novela, gastaba la poca plata que llevaba sobre todo en entradas de cine, deleitándose con una cartelera que parecía inagotable. En esas recibió la carta que estaba esperando. Venía firmada por un productor de Hollywood. Le decía que sus guiones eran interesantes, pero que su pobre traducción dificultaba la lectura, razón por la cual no podía comprárselos. Yo veo esos borradores ahora de mi traducción al inglés y me da pena, pero al mismo tiempo sé que cualquier persona hubiera hecho lo mismo, el mismo trabajo malo. Por esos días, Rosario había viajado a Cali a visitar a su familia. Allí le llegó una carta en la que Andrés le dio la mala noticia. Es una carta muy triste, es una carta hermosísima la que él me escribe y yo quedé muy preocupada y quedé aún más preocupada de pensar qué está haciendo Andrés. Andrés no tenía un centavo. En esa carta, Andrés, dejando de lado cualquier muestra de orgullo, le dijo a Rosario que le pidiera a sus papás dinero para enviarle. Su mamá, Nelly, se ofreció a pagarle el tiquete de vuelta a Cali y él aceptó.
No tenía de otra, se sentía cansado y derrotado. El pronóstico de su papá de que sería un artista quebrado se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ese viaje para Andrés fue un viaje que yo lo llamaría el antes y el después. Él llegó profundamente deprimido y muy convencido, yo creo, de que la vida le iba a cambiar y que tenía muy poco tiempo y que iba a hacer de ese poco tiempo lo más que pudiera. Estando todavía en Estados Unidos, Andrés recibió una carta de Carlos Alberto. En ella lo invitaba a conciliar sus diferencias y a tratar de enmendar su relación. A esa tendida de mano, Andrés respondió con una carta desafiante. Este es uno de sus fragmentos. Bueno, Carlos Alberto, hoy que ustedes con tanta bondad se puede decir que han solucionado mis problemas económicos, cuando sé que no tienen de dónde, para regresar a esa ciudad a la que no quiero regresar, me entran otros temores. Comprendo tu necesidad urgente de recuperarme, cuando en los días en que me tenías no te preocupaste por averiguar qué era lo que, profundo, se agitaba en mí. Eso que ahora forma hueco por el que yo siento caer, de noche, una piedra negra tras otra, y cuando chocan es, Carlos Alberto, como un mordisco. Han sido muchas las noches pasadas en las que verdaderamente he echado de menos una comprensión de padre y madre. Me han dispensado cuidados, me han dado todo su cariño. Amor como el de ustedes no lo tengo, es cierto, pero no tengo ayuda real. Mis sentimientos son un hervidero y no encuentro la paz nunca. Mientras mis hermanas se porten bien contigo, tú estás contento. Si yo me porto mal, me ignoras. En ellas encuentras una extensión de mi mamá. En mí, una negación de ti porque no he servido. Lo piensas para nada. Lo piensas solo para escribir cuentos. Y yo cuántas veces he querido comunicarte mi amor por el campo, por la siembra, por los árboles frutales, mi espíritu de aventura. En cartas como la anterior, es evidente que Andrés lidiaba con una fuerte depresión. Eso también era palpable para sus amigos. Algunos de ellos temían que ese estado lo llevara a un desenlace fatal. Luis Ospina, uno de los más cercanos y también afiebrado al cine como él, le dio a Rosario un dinero para que Andrés saliera de la casa de sus padres. Durante meses, Andrés se dedicó a terminar Que viva la música, la novela que había iniciado en Los Ángeles. En ella cuenta la historia de una joven caleña de clase alta que pasa sus días entre rompas, drogas y excesos. También por esa época lanzó junto a Luis y otros amigos la revista Ojo al Cine y consiguió un trabajo en una agencia de publicidad. Sin embargo, su ánimo seguía por el suelo. Se la pasaba en fiestas, tomaba calmantes y consumía drogas como el LSD y hongos, pero nada logró aliviarlo del todo. Solo la salsa y el rock a todo volumen conseguían sacarlo por un rato de la pensadera. En cartas que escribía a sus amigos por esa época, hablaba de una tristeza que llevaba dentro, que había estado siempre con él y no cesaba. Exceptuando las reseñas de cine y algunos cuentos suyos que aparecieron en publicaciones de tirajes pequeños, Andrés Caicedo seguía siendo, a sus 23 años, un escritor prácticamente inédito, un artista sin obra. Eso era algo que le mortificaba hondamente, como lo sabían bien en su familia. Mi mamá se da cuenta que Andrés está supremamente mal, deprimido, desesperado, y le dice que le va a publicar El Atravesado, que eso es lo que ella le va a dar de cumpleaños. Mi mamá era una persona que era muy consciente de que Andrés era una persona inteligentísima. Si no había en el mundo una editorial que apostara por el talento de su hijo, Nelly se encargaría, por medio de la autoedición, de divulgar algunos de sus relatos, agrupados bajo el nombre El Atravesado. Apoyado por ella, Andrés creó un sello editorial ficticio que bautizó Ediciones Piratas de Calidad. Él mismo dibujó la carátula del libro, escribió el prólogo y lo firmó con el nombre de un amigo escritor. A finales de septiembre del 75, a tiempo para su cumpleaños número 24, se imprimió El Atravesado y se vendió a 30 pesos en las librerías de Cali, Bogotá y Medellín. Tener algo publicado, aunque fuera por una editorial inventada, pareció ser el impulso que necesitaba para empezar a concretar nuevas cosas. Unos meses más tarde, Andrés cerró 2 acuerdos para publicar Que viva la música, uno con Colcultura en Colombia y otro con una editorial en Argentina. A pesar de que su vida de escritor comenzaba a encarrilarse, a Andrés cada vez se le veía más melancólico. A finales del 75 tuvo su primer intento de suicidio. El plan de Andrés de matarse era un plan que Andrés lo tenía desde muy pequeño. En esa ocasión le escribió una carta de despedida a su mamá. Allí le pedía comprensión por la decisión que estaba a punto de tomar. Le decía que estaba enormemente cansado, decepcionado y triste, y creía que tarde o temprano esas sensaciones lo irían matando lentamente. A su papá le pedía perdón por todos los inconvenientes ocasionados, y decía que moría tranquilo, dejando algo de obra. Aunque falló, no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a intentarlo, pero otra vez sobrevivió.
Hundido en el pozo de la depresión, hacía poco había empezado a salir con una mujer llamada Patricia, la ex esposa de uno de sus mejores amigos, pero la ilusión de un nuevo amor no fue suficiente para calmar sus peores pensamientos. Y Andrés me dijo a mí que él se estaba sintiendo muy mal, que él se estaba sintiendo que no podía escribir y no podía ir al cine. Así me dijo, no tengo la energía para continuar escribiendo, ni tengo la energía, Rosarito, para quedarme en una película y poder entenderla bien. Después de su segundo intento de suicidio, sus padres lo internaron en un centro psiquiátrico en Bogotá. Tras pasar un mes y medio allí, Andrés fue dado de alta y se fue a vivir con su novia en un apartamento al norte de Cali. Que Viva la Música estaba próxima a ser publicada, y esa era una de las pocas cosas que lo motivaban a pararse de la cama todos los días. El 4 de marzo de 1977, Andrés recibió el primer ejemplar de su novela. Ese día amaneció triste por una pelea que había tenido la noche anterior con Patricia. Sin embargo, en la mañana se encontró con un amigo, le contó sobre el libro y quedaron de encontrarse en la tarde para celebrar. Pero esa celebración nunca sucedería. Esa tarde Andrés se tomó 60 pastillas de un sedante llamado Seconal. Patricia estaba con él y lo último que le dijo fue: "Me va a explotar la cabeza". Instantes después, se desplomó encima de su escritorio. Primero llegaron sus papás al apartamento, luego sus hermanas Pilar y María Victoria. Por su parte, en Houston esa noche, mientras estaba en su casa con su esposo y una amiga, Rosario oyó sonar el teléfono. Entonces mis papás me llamaron y yo recuerdo que Sergio, mi ex esposo, contestó la llamada y oí que Sergio dijo, "Ay, no", o algo así. Y yo inmediatamente le dije a mi amiga Susan, Andrés se mató. Es decir, inmediatamente supe. Fue muy duro, pero para mí no fue una sorpresa en ningún momento el suicidio de Andrés. Yo lo veía venir. La más afectada por la muerte de Andrés fue su mamá, Nelly. Carlos Alberto recogió todos los papeles y carpetas que tenía Andrés en su apartamento y los guardó en un baúl con llave. Ante esto, Nelly le dijo a su familia: "Déjenmelo quieto". Sin embargo, ese baúl no permanecería cerrado mucho tiempo. Su padre, Carlos Alberto, se interesaría muy pronto por esculcar su contenido, y al hacerlo, nacería en él una visión mucho más compasiva sobre su hijo. Ya volvemos. Hola, me llamo Tomás Suprimni y soy productor en la no ficción. Detrás de episodios como el que están escuchando, hay una cantidad impresionante de trabajo. Al aire solo queda la punta del iceberg, pero los productores debemos recabar la información suficiente con la cual sostener el iceberg entero. Eso no es fácil. Por ejemplo, para uno de los episodios que produje, fui tantas veces a una hemeroteca y les hice tantas preguntas a las encargadas que éstas terminaron por cansarse de mí y decidieron cambiarme el nombre con la esperanza de que así se librarían de mis interrogatorios, como tiempo después me confesaron. Ahora, por fortuna, somos buenos amigos. Para seguir husmeando en las hemerotecas y para seguir fastidiando a las bibliotecarias, necesitamos de tu ayuda, ya sea a través de un aporte único o con una contribución mensual. Para hacerlo, visita lanoficcion.com/haztecómplice. O también puedes dar clic en el enlace que acompaña la descripción de este episodio. Muchas gracias. El funeral de Andrés Caicedo fue una ceremonia pequeña, solo con su familia y los amigos más cercanos. Sin embargo, ese día los asistentes al cineclub salieron del teatro en una especie de manifestación hacia un parque de Cali. Allí se metieron a la fuente e hicieron discursos en honor a Andrés. La noticia de su muerte también fue registrada en los periódicos, aunque sin mucho despliegue. Se suicidó el escritor en Cali, tituló El Tiempo de Bogotá en una pequeña nota que apareció en la página 6. Falleció Andrés Caicedo, escribió El País de Cali, también en páginas interiores. El escaso cubrimiento sobre su muerte era evidencia de la poca circulación de su obra, pero así como sus textos eran poco conocidos en el país, en su propia familia varios todavía no se habían tomado el trabajo de leerlos. Sin embargo, eso cambió pronto. A pesar de que la instrucción de Nelly de no tocar el baúl fue clara, Carlos Alberto, días después de la muerte de su hijo, no pudo resistirse a abrirlo. Mi papá se dedicó a hacer esa recopilación de los textos. Fue mi papá
que empezó a leer lo que nunca había leído antes en su vida sobre lo que su hijo había escrito. Para respetar el duelo de Nelly, Carlos Alberto leía en las noches después de que ella se acostara, acompañado de una copa de vino. Muchas veces, entre lágrimas, subrayaba los textos y los clasificaba en diferentes carpetas. Una para cuentos, otra para cartas, en otra guardaba sus críticas de cine y en una distinta sus novelas. Muy pronto, la actitud de Carlos Alberto frente a su hijo ya era distinta a la que había mantenido cuando estaba vivo. Si antes había prevalecido el desdén o cuando menos la apatía sobre su obra, su padre dio rápidamente muestras de que quería rectificar esas posturas. En abril del 77, un mes después de la muerte de Andrés y con que viva la música en las librerías del país, en el diario El Pueblo publicaron una crítica negativa sobre la novela. Le reprochaban haber abordado extensamente en su trama temas como el sexo y las drogas. En respuesta, Carlos Alberto le escribió una carta a la autora de la nota. No le estará pasando a usted, distinguida señora, lo que aconteció a mi generación más o menos en los años 1930, que debíamos soportar el ver las películas recortadas, pues si los enamorados se iban a coger la mano o pretendían darse un beso, el sombrero censor tapaba la imagen y dejaba en nuestras mentes ávidas y ansiosas la malicia del hecho impuro. Carlos Alberto se convenció del valor literario de la obra de su hijo y desde entonces se convirtió en su más entusiasta promotor. Para ese propósito contrató un abogado, a quien le entregó una lista de los textos de Andrés para ponerlos a su nombre como su albacea. Entonces comenzó a tocar puertas, contactó a periódicos y editoriales, pero en ese primer momento no tuvo mucha suerte. Sin embargo, un par de años más tarde, a principios de los 80, llegó a su puerta un personaje que jugaría un papel fundamental en divulgar la obra de Andrés Caicedo. Yo iba al Cineclub de Cali en los años 70. Él es Sandro Romero Rey, escritor y director de teatro caleño. Allí, en el Cineclub, tuvo un pequeño contacto con Andrés. Lo conocí y ahí cruzábamos palabras o yo le hacía preguntas. Sandro conoce al detalle la obra de Andrés y aunque nunca fue amigo suyo, era un habitual lector de sus críticas culturales. Fue de esas personas que llegó a admirarlo en vida y que tras su suicidio lo siguió admirando aún con más devoción. Habiendo pasado 2 o 3 años después de la muerte de Andrés, a Sandro le extrañaba que no se hubiera publicado ninguna obra póstuma suya. Él sabía que existían muchos escritos inéditos, y por eso, un día, acompañado de uno de los amigos más cercanos de Andrés, llegó a la casa de Carlos Alberto y Nelly para hablar con ellos. Tomamos jugo de lulo y nos tomamos un par de aguardientes blancos del valle y conversamos mucho. Entre Sandro y Carlos Alberto hubo una complicidad inmediata. Sandro le dijo que quería leer y organizar los textos de Andrés y contactar editoriales para publicarlos. Carlos Alberto, más que dispuesto, le abrió el baúl para mostrarle la organización preliminar que él había hecho. A partir de ese día, Sandro empezó a ir a la casa de Ciudad Jardín casi a diario. Dedicaba largas horas a leer y clasificar todo lo que había en el baúl. La mayoría de veces en esa tarea lo acompañaba Carlos Alberto. A mí me sorprendió mucho cuando me dijeron que la relación entre Andrés y Carlos Alberto había sido una relación muy difícil, porque el Carlos Alberto Caicedo que yo conocí fue otro. Era una persona de una amabilidad extrema, era una persona incluso muy dulce, muy comunicativo, no te escondía nada, lo que le preguntabas, él te lo respondía. Entonces yo no entendí qué era lo que había pasado. Mi teoría, esto es una pura especulación, es que le estaba haciendo como una suerte de ejercicio de expiación después de haber tenido una relación complicada con Andrés, que no debió haber sido fácil, ni mucho menos, y Andrés no debió haber sido una persona fácil. Después de unos meses de escarbar en el baúl de los textos inéditos, Sandro se dio cuenta de que sería más fácil y provechoso hacer ese trabajo al lado de alguien que hubiera sido cercano a Andrés. Buscó a Luis Ospina, de quien se había vuelto amigo años atrás, y él aceptó acompañarlo en su empresa. Para ese entonces, principios de los 80, Andrés se había convertido en un icono cultural en Colombia. Que Viva la Música había tenido muy buena acogida entre los jóvenes de Cali, Medellín y Bogotá. Fue tal su éxito que la editorial Oveja Negra, la casa en aquel entonces de grandes escritores colombianos, solicitó los derechos para reeditar la novela en una edición especial, que incluiría destacadas plumas nacionales. A la editorial, Carlos Alberto, Sandro y Luis le propusieron también editar un libro llamado Destinitos Fatales, que incluiría 17 cuentos y 2 novelas cortas, Angelitos Empantanados y Noches sin Fortuna. Nosotros propusimos, aprovechando, pues en esa época era muy difícil publicar un libro, en realidad eran 3 libros,
pero nosotros queríamos aprovechar y meterlo ahí, meter la mayor cantidad de textos posible. Destinitos Fatales salió a la venta en 1984 y ayudó a afianzar el culto por Caicedo, a engrandecer el mito del genio atormentado, ese que creía que vivir más de 25 años era una insensatez. Gracias a ese libro, grupos de teatro de todo el país se empezaron a interesar por su obra, y muchos hicieron montajes con sus guiones teatrales o adaptaciones de sus cuentos. Siendo ya un escritor reconocido a nivel nacional, en los 90 la editorial Norma adquirió los derechos de la obra de Andrés Caicedo y publicó en 3 libros diferentes lo que anteriormente había salido bajo el único título de Destinitos Fatales. Gracias también a las gestiones de Carlos Alberto, Sandro y Luis, en 1999 la editorial Norma publicó Ojo al Cine, un libro de 700 páginas con cientos de críticas sobre películas, firmadas por Andrés. Y aún queda una parte de su obra inédita, sus cartas. De estas, Andrés había adquirido tiempo atrás la costumbre de guardar copias en papel carbón, e incluso antes de su muerte se tomó el trabajo de organizarlas en 4 categorías: de mí para el cine, del cine para mí, de mí para mis amigos y de mis amigos para mí. Y encontramos varios momentos en los cuales Andrés decía que allí se encontraba lo mejor de lo que él había escrito, y evidentemente eran textos que literariamente eran muy importantes, eran unas cartas escritas rigurosamente. El plan desde el principio era que esas cartas fueran publicadas en un libro, algo similar a la correspondencia de Cortázar o de Tolstoy. Pero como ya hemos visto, publicar un libro en Colombia no es fácil, son procesos lentos que requieren de muchas negociaciones y toman años en concretarse. Sin embargo, con el ánimo de que empezaran a salir a la luz sin tantas dilaciones, se abrió la posibilidad de publicar unas pocas en la revista El Malpensante, que estaba próxima a lanzar su primer número. Su director en ese entonces era Mario Jursic, aquí él. Tengo un recuerdo bastante preciso de estar en la casa de Sandro, con él y con Luis, y que me entregaron, era una cuestión enorme. Era un manuscrito de, 650, 700 páginas con la correspondencia. Y me di cuenta que eso era realmente un libro muy importante. Mira, en la correspondencia de muchos autores a veces es puramente circunstancial, pero en el caso de Andrés Caicedo era muy claro que la correspondencia había sido parte de su proceso de aprendizaje en la escritura. Mario se embarcó junto a Sandro, Luis y Carlos Alberto en el proyecto de hacer un libro con la correspondencia de Andrés. Y mientras esa negociación avanzaba, Mario les propuso sacar algunas de las cartas en la primera edición de la revista. Salió el 31 de octubre de 1996, el Día de las Brujas. Eso le hubiera gustado a Andrés Caicedo. Pues ahí publicamos, eran, unas 8 o 9 cartas muy largas a diferentes corresponsales. Al igual que Sandro, Mario rápidamente entabló una amistad con Carlos Alberto. En ocasiones, recuerda, él le expresaba lo difícil que le resultaba leer algunas de las cartas. Las menciones, por ejemplo, que hacía Andrés, a veces muy despectivas, muy duras contra su mamá, a él le dolía. Pero él también entendía que ese dolor era parte del proceso en el cual se había embarcado. Y creo que estaba convencido de que por más que a él lo atormentara, pues eso era lo que había sido su hijo. Sandro, Luis y Mario se empeñaron una y otra vez en publicar la correspondencia completa de Andrés, pero siempre encontraban obstáculos. Por un lado, porque el libro iba a ser demasiado extenso, pero también por conflictos con la editorial, que no veía con buenos ojos que algunas de las cartas se hubieran publicado primero en El Malpensante. Y así nos fuimos arrastrando a través de los años y el libro se empezó a volver como una especie de cadáver insepulto que nos atormentaba y del cual nos acordábamos todo el tiempo. Para ese entonces, las hermanas también se habían involucrado en los procesos de difusión de la obra de Andrés. En el 2007, ellas y Carlos Alberto donaron a la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá todos sus manuscritos originales. También, a lo largo de esa década, lograron la publicación de 2 libros, El cuento de mi vida, con apuntes de sus diarios, y El libro negro, con reflexiones y reseñas sobre literatura, casi todas escritas antes de sus 20 años. Este último fue impulsado sobre todo por Carlos Alberto. Eso es un libro absolutamente adolescente de notas personales que Andrés escribía sobre sus lecturas. Y a Carlos Alberto eso le parecía lindísimo, con toda razón, que un muchacho escribiera sus comentarios sobre Cien años de soledad y sobre Crimen y Castigo y sobre Pedro Páramo y sobre los libros que iba leyendo y llevaba la contabilidad de cuántos libros se había leído al año. Había una cosa como de tener estadísticas de su proceso de formación cultural obsesivamente. Y esto a Carlos Alberto le encantaba. Mientras crecía en Colombia y en Latinoamérica el interés por Andrés Caicedo, también cada vez eran más los temas legales asociados a su obra con los que sus familiares debían lidiar. Carlos Alberto decidió que la mejor manera de tramitar estos asuntos era crear una sociedad a nombre de sus 3 hijas.
En sus estatutos se estableció que María Victoria, Pilar y Rosario eran dueñas de los derechos de la obra en partes iguales. Para ese entonces, en el 2008, Carlos Alberto ya tenía 88 años, y aunque siguió siendo parte de las decisiones que se tomaban sobre las publicaciones, delegó las labores administrativas a sus hijas. 2 años después, tras haber conseguido que se publicaran más de 10 libros de su hijo y haber dedicado más de 30 años a dar a conocer su obra, Carlos Alberto falleció. Descansó libre de los arrepentimientos que algún día lo inquietaron. Mi papá, una vez muerto Andrés, una vez que él vio a su hijo muerto de su propia mano, entró en un proceso de expiación y de introspección tal que para mí es de lo más admirable que yo he visto desde el punto de vista de hija de miembro de una familia. Y se dedicó prácticamente desde el día que Andrés se murió a honrar a ese hijo que no lo había honrado en la misma forma cuando estaba vivo y a dedicar su vida a que la obra de Andrés saliera a la luz. La tarea de mantener vivo el legado de Andrés ahora quedaba en manos de sus 3 hijas. Sin embargo, desde el primer momento hubo diferencias entre ellas sobre el manejo que se le debía dar a la parte inédita de la obra. El punto de la discordia estaba principalmente en la correspondencia. Como allí se hacía una exposición descarnada de la familia, con sus alegrías, pero también con sus tristezas y vergüenzas, las 2 hermanas mayores se mostraban reacias a que toda esa información llegara sin filtro a los lectores. Rosario, por su parte, consideraba que debía publicarse todo, aunque eso implicara revelar cosas incómodas para las Caicedo. Ya en el pasado incluso, le había disgustado con una reedición del Atravesado si hubiera optado por eliminar de la dedicatoria original a un adolescente con quien Andrés había tenido un romance. Andrés evidentemente tenía todo el derecho a dedicarles el libro a quien le diera la gana. Yo no me imagino a la mamá de García Márquez, si García Márquez hubiera querido dedicarle un libro de él a Pablo Escobar, yo no me imagino a las hermanas y a la mamá de García Márquez llamando a la editorial a decirle, ay, por favor, ¿me puede quitar ese nombre porque no nos gusta Pablo Escobar? Y la editorial decir, sí, señora, con el mayor gusto, porque pues como usted lo quiere, nosotros lo hacemos. Las tensiones familiares llegarían a su pico más alto casi una década después, en 2017. Ese año se conmemoraba el aniversario número 40 de la muerte de Andrés, y la editorial del Fondo de Cultura Económica tenía planeado publicar su correspondencia. Mario Jurcic era su editor. Esos procesos a veces son complejos, o sea, nunca es fácil publicar papeles privados de un autor. Hay muchas cosas que salen a relucir, las familias tienen sensibilidades. Bueno, y en este había una divergencia pues entre las 3 hermanas respecto a qué publicar en eso. Y entramos como en ese claroscuro, en ese bache. Sobre cuál habría sido la postura de Carlos Alberto frente a la publicación íntegra de la correspondencia de Andrés Caicedo, para Mario no hay ninguna duda. Ahí no hay que especular nada, porque es que cuando publicamos las cartas, él estaba vivo y él dio su autorización. En el número 1 del Malpensante no hubieran podido salir esas cartas sin la anuencia de Carlos Alberto. De modo que yo estoy, eso sí, muy seguro de que él hubiera dado su beneplácito para que apareciera esa correspondencia. Pero su voluntad ya poco pesaba, y sucedió que las hermanas mayores no aprobaron la publicación, de manera que, sin ese visto bueno, el libro quedó en borrador. De acuerdo con Mario, Sandro y Rosario, ellas no estaban de acuerdo en que se incluyeran ciertas cartas en las que Andrés ventilaba temas incómodos, como sus experiencias homosexuales. Sin embargo, Pilar y María Victoria niegan que esa haya sido la razón. Según dicen, a ellas 2 no se les incluyó en el proceso de revisión del material, y cuando pedían que les enviaran las cartas que iban a publicar, les incumplían, por lo que nunca conocieron a ciencia cierta cuáles eran esas cartas. En vista de eso, se negaron a hacer la publicación con el fondo. Sin embargo, 2 años después, tras la disolución de la sociedad que se había creado entre las hermanas, se logró llegar a un acuerdo con la editorial Planeta. Además de la reedición de la obra de Andrés, entre lo acordado estaba publicar 198 cartas que Andrés escribió entre 1970 y 1977. El cineasta Luis Ospina alcanzó a tener la certeza de que el libro, ese trabajo al que se había dedicado junto a Carlos Alberto y Sandra durante tantos años, iba a salir. Sin embargo, no llegó a tenerlo en sus manos. Él murió el 27 de septiembre de 2019, y los 2 tomos del libro salieron publicados en septiembre del 2020.
es una suerte de misión cumplida, ¿no? De la satisfacción y al mismo tiempo la tristeza. Con Ospina teníamos un chiste privado que cuando terminábamos algo hablábamos de la tristeza de la obra concluida, porque uno le invierte muchísima energía a algo que finalmente llega a su fin y ese final pues produce una suerte de melancolía, ¿no? De satisfactoria melancolía. Para Rosario, todo lo que tuvo que ver con la publicación de este libro implicó un desgaste emocional grandísimo. Ella sentía que estaban censurando a su hermano, igual a como lo habían censurado a los sacerdotes del Calasanz tantos años atrás. Por eso, la publicación de la correspondencia completa fue un alivio para ella. Evidentemente, yo personalmente sentí una gran liberación, es decir, que se dio una justicia poética, que Andrés evidentemente el legado literario de Andrés había llegado a su meta, porque él quería publicar sus cartas y lo había expresado así. Desde que Planeta adquirió los derechos de la obra de Andrés Caicedo en 2019, se han reeditado sus libros Que viva la música y Noche sin fortuna. Se publicó La correspondencia y un libro con todos los cuentos de Andrés editado por Sandro Romero. En este momento, Rosario no tiene contacto con María Victoria ni Pilar. En septiembre de 1991, cuando Andrés estaría cumpliendo 40 años, el suplemento cultural del país de Cali, La Gaceta, invitó a sus padres a escribir algo sobre él. Carlos Alberto escribió un texto en el que hacía un recuento de la vida literaria de Andrés, cuando se empezó a interesar por el cine, el teatro, a escribir artículos, cuentos y reseñas. En él es evidente la admiración que siente por la prosa de su hijo, así como por su personalidad fuerte y determinada, que algún día le causó tantos dolores de cabeza. Carlos Alberto cierra su texto con la siguiente frase, como una premonición. Destino de un nombre y de una obra que cada día se agiganta. Su tumba será siempre recordada y alegrada, con el grito, ¡que viva la música! Un periódico de ayer es una producción de la no ficción. Si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden contactar a través de redes sociales. Estamos como @lanoficción en Instagram y Twitter. Si nos escuchas a través de Spotify, dale clic a la campanita para que te enteres de la publicación de nuevos episodios. También nos puedes ayudar a llegar a más personas compartiendo este episodio con un amigo o familiar a quien le puede interesar. Esta historia fue escrita y producida por Tatiana Lozano. La edición es mía y la mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es nuestro manager de audiencias. La ilustración de la carátula es de Angélica Duque. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, gracias por escuchar. Hola, quiero contarles de una aplicación llamada Podimo. Es una plataforma en la que pueden escuchar cientos de podcasts que no van a encontrar en ningún otro lugar. 2 shows de la no ficción, de hecho, solo los encuentran allí. Se trata de Medalla de Plata y No Monógamos. El primero cuenta historias de derrotas y reveses deportivos y el segundo habla de amor y corazones rotos en relaciones que se salen del molde. Para que más oyentes de la no ficción accedan a esta parte de nuestro contenido, los amigos de Podimo quieren ofrecerles un descuento especial. Por solo 99 céntimos de dólar, ustedes van a poder disfrutar de todo el catálogo de Podimo durante 3 meses. Esta oferta irá hasta el 11 de junio. Yo de ustedes aprovecharía. En la descripción de este episodio encuentran el link para suscribirse a Podimo con este precio especial.